Doctor Gandara, considerando que el cáncer de pulmón es una enfermedad en la cual tenemos muchas opciones de tratamiento hoy en día, y esas opciones de tratamiento son muy caras, en su opinión, ¿cuál debiera ser el goal que debiéramos nosotros perseguir como para definir un tratamiento como estándar? Por ejemplo, el estudio PACIFIC. Tenemos que no tenemos datos de sobrevida global. ¿Debemos considerarlo como un tratamiento estándar? Right. So Dr. Carvalho is a very Bien, doctor, wise man. es un hombre muy sabio. Because he's asked a Él question me with hace no una answer. pregunta que no tiene ninguna And I respuesta. think we have to Y yo creo que debemos take tomar each advance cada on its adelanto own por sí and sola analyze y it analizarlo and see how y it ver fits in with your practice. cómo Because obviously, funciona dentro de su práctica, porque some of these obviamente drugs, algunos de will not estos be available medicamentos in no certain van a estar areas of disponibles the en world. algunas áreas del mundo. The ability to Y give, la habilidad concurrent de poder chemoradiation tener, dar radiación y chemoradiation quimioterapia, for stage quimorradiación 3 para disease is also estación not estadio número 3 no está in some disponible areas of the world. And in en fact, algunas áreas del mundo. in some Y de areas, hecho en algunas almost every áreas, patient en with casi cada unresectable paciente stage que 3 disease tiene gets estadio número 3 no sequential resectable, chemotherapy and se le da de todas That being maneras said, quimioterapia I y think the radiación. Pero Pacific creo que study con eso, is a habiendo dicho todo very eso, creo good que el estudio example to pacífico es talk un buen about. ejemplo del cual podemos hablar. New England Journal of Medicine, El New England Journal of Medicine very positive study. es un estudio muy positivo. How do you use that study in ¿Cómo your podemos practice? utilizar ese And I estudio would en la submit to práctica? you Y yo les that diría we do not know que nosotros no lo sabemos. how to use that No study sabemos cómo to treat utilizar our ese stage estudio 3 para patients. tratar a nuestros pacientes de estadio But 3. It is Pero extraordinarily es heterogeneous. heterogéneo. There has never been Nunca ha a study habido un in the estudio history en la of historia stage 3 disease de la which enfermedad de allowed all the etapa 3 variables que that were permitió allowed in this todas study. las variables que se han The permitido en este radiation estudio. could be 50 gray, La radiación up to podría 70 ser gray. 50 gray The hasta chemotherapy 70. could be any platinum Quimioterapia regimen. podría ser It cualquier could be tipo de low-dose platinum, paclitaxel podría ser carboplatin with plaxotaxin no de baja consolidation. dosis That sin means the ninguna patient consolación. never Significa que el paciente received nunca recibió systemic doses of una chemotherapy. dosis de quimioterapia de manera The sistémica. fact that the patients El hecho were de que los randomized pacientes after fueron randomizados después de la also means we don't quimiorradiación significa que if it también no was sabemos balanced si fue beforehand. balanceado de antemano. The study design was El such diseño del estudio that fue an tal investigator que was asked, se le "Did this preguntó a un patient have investigador si stage esto 3 disease tenía back etapa 3 or 4 3 months hace ago 4 when you started meses cuando usted treatment?" empezó con el tratamiento y If no the se sabe. physician said yes, they did, Y they had si stage dijeron 3, que they sí, were eligible for entonces the eran trial. elegibles para The follow-up is para so la short prueba. El on seguimiento es tan reported corto, distant metastases estos metástasis and tan side distintos y effects los that they efectos are secundarios unbelievable. que son There is no study increíbles. in the No hay history of ningún stage 3 estudio disease en la with this historia low a que pneumonitis tenga rate. estos None. números tan bajos Whether it's in the control de arm or pneumonitis, the sea en el experimental brazo arm. experimental o de Why? control. ¿Por qué? Because the study only Porque el estudio analyzed side solamente effects that analiza los happened efectos after secundarios they que were randomized. tienen, If they que already fueron, had ocurrieron pneumonitis después de and que it fueron got worse randomizados. Si during the tuvieron course of the neumonitis study, y it se was puso not peor, reported in the New England durante el Journal. curso del estudio Why no the fue low-grade registrado en metastases? el Again, New England unbelievable. Journal. ¿Por qué? Never reported this Bueno, low. nunca lo Why? reportaron antes. ¿Por qué? Because the follow-up for Porque el this report in the New England seguimiento Journal was so para short este reporte that en el most New of the England patients Journal were era not tan in the corto que la mayoría de los developmental pacientes period no estuvieron to even suficiente have tiempo developed para brain poder haber metastases. desarrollado este tipo de This metástasis. Kaplan-Meier curve goes like Esta this. curva Cochran-Meyer va It de goes esta like manera, this va así, at 6 weeks. en 6 The semanas. very first scan, Desde el primer scan que se le hace, demuestra que ya se le está yendo mejor en lo que es comparado con aquellos que han tenido quimioterapia. Pero eso no es lo que pasa con la etapa número 3, eso es lo que pasa con la etapa 4. Es muy probable que como tenemos el PET-CT o bien otros estadios que no son requeridos, que hay un subgrupo de estos pacientes haya podido tener la etapa número 4 en vez de etapa número 3. Tenemos un estudio muy positivo. Es muy difícil no decir que esto lo utilizaríamos con los pacientes, pero ¿con qué pacientes? ¿Cuál es la radiación que hay que utilizar? ¿Y cuál es el volumen que hay que tratar? ¿Qué tipo de quimioterapia? Es difícil. No sé cuáles son sus pensamientos.
I certainly agree. Bueno, estoy de acuerdo. The one aspect of it I Uno de thought los that you were gonna aspectos que pick up pensé on que usted iba a is mencionar PL1 status. es el estatus PL1. Because again, it Porque appears nuevamente that, aparece, you know, the indication is las indicaciones unselected. no están And that's what it's been seleccionadas approved for. y para eso ha sido But, aprobado, as you showed pero como earlier usted today, mostró that's, antes, not anywhere close to the rule no se for this acerca a la class of regla agents. de para este tipo de Maybe radiotherapy agentes. is Pues, magic. quizás I la don't radioterapia know, es una and especie de made magia, up no for lo that, sé, but, pero certainly it is a study, I es think, un that raises a lot estudio more que questions realmente than it answers. trae más preguntas And hopefully que will respuestas. spawn Y espero the appropriate que studies to podamos, address que those ayude a questions. que Although tengamos I'm más not estudios 100% para poder confident that that's the responder esas case. preguntas, pero no tengo confianza de que eso vaya a ocurrir ¿Alguna realmente. otra pregunta? Bit as well. Sí. Yo concuerdo con lo que dice usted, profesor Gandara, en el I agree sentido with que you're hay saying. problemas mayores e iniciales antes de pensar en la mantención con inmunoterapia. O sea, como bien dijo usted, yo creo que esto representa un poco la realidad de Chile y probablemente la realidad de la mayoría de los países de Latinoamérica, es que ni siquiera tenemos la certeza de que estos pacientes estén recibiendo un tratamiento concomitante. Así que preocuparme por el tratamiento de mantención el día de hoy me parece poco relevante. Asumiendo que el tratamiento concomitante se hizo y se hizo de buena manera, y el estudio tiene una gran heterogeneidad porque en el momento que se diseñó el estudio también tampoco estaba tan claro cuál era el nivel de dosis que había que utilizar. Hay cierta información no randomizada de que dice de que los pacientes que reciben radioterapia, el nivel del ligando del PDL1 deja de ser relevante para evaluar después la respuesta a la inmunoterapia. Y esto, como bien dice usted, se ha demostrado fundamentalmente en etapa 4. Ahora, habiendo dicho eso y pensando en que la evaluación de estos pacientes fue en el tumor primario y no en localizaciones a distancia, a pesar de que sí parece ser bastante sorprendente el grado de respuesta, lo que se evaluó fue la respuesta del primario. Así que independiente de que hubiesen tenido enfermedad a distancia, fue el primario el que respondió de alguna u otra manera al uso de inmunoterapia, independiente de que tuvieran o no tuvieran enfermedad oculta a distancia o no. Al día de hoy no es algo que nosotros ocupemos en la práctica clínica, ciertamente creo que todavía ni siquiera se ha utilizado en la práctica clínica privada en este país, pero sí un dato a tener en cuenta, o sea, un beneficio en una mediana de sobrevida y progresión de 12 meses es algo que no tiene precedente en este escenario, así que yo creo que van a venir más estudios para tratar de evaluar realmente qué pacientes se benefician. No sé el costo de este medicamento al día de hoy tampoco acá, y no sé qué grado de acceso pueden tener los pacientes. Yeah, I guess so. Entonces, es algo más que aportar y lo interesante de esto es que hay información que dice que el nivel de la expresión del PDL1 deja de ser relevante después de que los pacientes reciben radioterapia. Y eso es algo que merece más estudio para probablemente generar más pacientes candidatos al beneficio de estos tratamientos de inmunoterapia. If I can make one more comment. Yes. The other thing, this is for Dr. Suarez, is that in the United States, this study has made such an impact Ha tenido un impacto tan that in grande tumor boards, some patients with que stage 3 algunos disease pacientes con la etapa who were 3, candidates for que eran surgery, candidatos para la cirugía, perhaps with neoadjuvant quizás chemotherapy or con chemoradiation, neoadyuvantes are now o being quemorradiación, not ya offered no se le ofrece la cirugía. because this durvalumab study Porque is so este positive, estudio and es tan again, it's hard to positivo de argue with it Durvalumab, on es the difícil surface, pelear con él. that it's felt La that superficie this que is se so siente good a treatment que es un tratamiento that the tan patient bueno should que el just get paciente chemoradiation. sencillamente Now, debería de tener we su all radiación. Y know todos that sabemos it's hard to know que es which difícil patients saber a qué a surgical paciente approach is se le debe better tener un enfoque than quirúrgico y que sería chemoradiation mejor que alone, de but nevertheless, quimo y I think it's radiación. also Pero es igual, influencing está teniendo una how we influencia select sobre patients cómo for surgery. seleccionamos a los pacientes para la cirugía. Son comentarios. Estoy de acuerdo con usted, doctor Those Gandara, are comments and I agree with you, el switch doctor. que hizo la asociación de inmuno con radioterapia efectivamente ha disminuido los candidatos quirúrgicos en ciertos centros, pero pese a la positividad del estudio no alcanzan las tasas de sobrevida a 5 años que se encuentran en los grandes centros que operan cirugía postinducción. O sea, números de alrededor de 40 o 50% sobrevida en forma mantenida 5 años no se pueden tener en este grupo de pacientes.
Such a long-winded discussion, but I Lamento think haber tenido una it's discusión No, tan it was larga, very pero good. ha use sido the buena. same analysis for many other things Porque se and puede see utilizar what's el the mismo balance. tipo de análisis para otras cosas y ver cuál es el balance. The worry for Pacific is Lo que me preocupa con esto de Pacific es que ojalá no estemos viendo otro tipo de trial tipo Bonner, donde se encontró que radioterapia y tuximab era mucho mejor, pero el problema era el brazo de control no era de cuidado estándar y no se adoptó en Estados Unidos y muchos lugares en el mundo debido a eso. En lo que se refiere a la cirugía para estadio 3, creo que los contenidos tienen que ver con la prueba intragrupal que tenía una ventaja, quizás una ventaja de sobrevida. Y creo que esa es la lógica que entra a la recomendación en contra no tener cirugía para estos pacientes, porque estamos viendo una ventaja PDF, parece más sustancial. Ojalá que la actualización nos dé un poco de luz. Una pregunta más, doctor Gandara. Another question, Usted nos Dr. mostró Gandara. que en pacientes You que tienen didn't show us alguna that in mutación, patients that have some la kind of inmunoterapia mutation, the no sería immunotherapy útil. would not be useful. ¿Existe alguna condición en la Is cual there some kind of usted, en condition pacientes where con you, in mutaciones, patients with usaría mutations, would inmunoterapia? use immunotherapy? Pacientes muy resistentes, no sé. Very resistant ones, maybe? So the question is, especially for A ver, la pregunta the es, two main especialmente oncogene-driven lung cancers, para los EGFR tipos and de ALK, cáncer when, tipo if ever, ALK would y you use EGFR, immunotherapy? ¿cuándo utilizaríamos So, inmunoterapia? typically for Bueno, these típicamente cancers, para the estos question cánceres, is going to be la pregunta later va a ser down the line. pues más tarde. In other words, not Es probably a decir, second-line no therapy. una terapia de Given segunda the línea, example of ALK, debido al if the ejemplo que patient tenemos de ALK. receives Si el an paciente ALK, recibe un ALK, TKI, let's say they're receiving crizotinib. TKI, Then como the second-line therapy crizotinib, would la likely segunda be línea de another terapia sería ALK otro inhibitor, tipo whether de you inhibidor de biopsy or just ALK, empirically bien pick sea one. que se le hace la biopsia o no. Then after they fail Y that, después de which que could be another fracasan year, eso, que puede ser otro año, the choice would be se escogería chemotherapy, platinum-based chemotherapy with la pemetrexed, and I quimioterapia told you con it's a better drug. Premotrexid. Recuerden que les dije que es When una they droga fail mejor. that, Cuando maybe fallan now eso, the total quizás duration is already ahora la 4 duración years. They've total already es de lived 4 4 años, years. ya han vivido That's 4 probably años. when I would use the Y ahí es cuando yo immunotherapy, utilizaría la not inmunoterapia, right after the no first justo TKI. antes del primero Muchas gracias. TKI. ¿Tenemos más preguntas? Estamos un poco tarde, así es que vamos a hacer un coffee break de 10 minutos y volvemos. Gracias.